Año 2002. Una llamada telefónica interrumpe la transmisión en vivo de un famoso programa de radio. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de un joven confiesa lo impensable. Ha entregado su alma y la vida de su propia familia a cambio de una fortuna maldita. Esta noche nos adentraremos en el abismo del caso de Josué Velázquez y la mano peluda. Un pacto con lo oscuro que comenzó en la radio y terminó con una de las muertes más misteriosas de los medios en México. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para escuchar la llamada que lo cambió todo. Bienvenidos a Gamerson en su sección El Lore de la Vida. Hoy analizamos el expediente más perturbador de la radio latinoamericana, el caso de Josué Velázquez. Lo que empezó como un relato de terror en la mano peluda se convirtió, 9 años después, en una realidad trágica con la misteriosa muerte del locutor Juan Ramón Sáenz. ¿Fue una coincidencia médica o el cobro de final de una deuda con el demonio? Quédate con nosotros porque hoy desenterraremos los audios, la tragedia y los secretos de un pacto que nunca debió salir a la luz. Y analicen esta pregunta. ¿Puede una palabra desatar una maldición mortal? Esta noche, como siempre, yo soy su presentador Fénix87, una persona con algunos conocimientos básicos en videojuegos y algunos temas en general. Esta noche me acompaña la única persona capaz de asustarte con una llamada a las 3 de la mañana, el señor Pato27. Señor Pato, ¿cómo está? Pues muy buenas noches, señor Finis. Pues aquí estamos bien, bastante ansiosos por querer tocar este tema, más que nada de Ujú. parte de usted. Así es que pues, vamos a darle. Sí, la verdad es que como te comentaba ahorita antes de empezar a grabar, la verdad, sinceramente estoy un poco nervioso porque es un tema que me llamó muchísimo la atención. Quise plasmarlo y espero que pues les guste cómo es mi interpretación. Así que pues bueno, señores, sin más, bienvenidos a Lore de la Vida por Gamerson. Dale a la intro. Bien, señor Pato, como le comentaba, pues el día de hoy vamos a tocar un tema, uno de los casos más misteriosos que ha abarcado aquí, lo que viene siendo la radiodifusión en México. Es un caso que, pues, sinceramente, en su momento causó muchísimo revuelo y, pues, a pesar de que ha pasado ya casi 24 años de que se dio este caso, pues hay muchas preguntas sin respuesta y pues hoy vamos a tratar de esclarecer un poquito todo este ruido blanco que hay para quitar todas esas dudas. ¿Qué le parece, señor Pato? Pues en sí este tema es bastante interesante. Ya sabes que por lo general cuando es tema relacionado a ocultismo, a lo paranormal, suelta muchas expectativas en referencia a que no sabes cómo pasan las cosas y si intentas darle una explicación a algo, simplemente se contradicen o no cuadran las cosas. Exactamente. Así que pues bueno, para comprender un poquito más acerca de todo este caso necesito desmenuzar cada una de los componentes de este caso. Primero, antes que nada, para comprender todas las partes de este caso, hay que empezar por el medio por el cual se difundió su existencia. La mano peluda. ¿Alguna vez habías escuchado este programa, señor Pato? ¿Lo habías conocido alguna vez? Lo llegué a escuchar en su momento por mi abuelita. Ella era mucho Ujú. de estar escuchando este tipo de historias, este tipo de relatos. Incluso me llegó a comentar este caso, pero pues uno de niño, la neta, pues le da miedo. Empiezas de, ay, no, es que no me cuentes porque pues me da miedo, X o Y razón. Pero ya ahorita de grande, de hecho, hasta el día que me comentaste me saqué de onda porque yo no me acordaba de cómo del nombre de este tipo del caso. Hasta que Ajá. dijiste tú, no, es que es de la mano peluda. Fue cuando agarré, sí, sí me dio la pinche onda de, ah, cabrón, pues el programa yo lo escuchaba de niño más que nada por mi abuela. Exactamente, y ya ves que te obligué a que escucharas el caso para que lo entendieras. Sí, de hecho, no manches, la neta, el caso está, la neta, sí estando trabajando, lo estaba escuchando, güey. Y Se siente me perro. daba, sí, la neta se siente bien perro, pero bueno, vamos a proseguir. Bueno, La Mano Peluda es un legendario programa de radio en México donde se abarcan relatos sobre posesiones demoníacas, avistamiento de ovnis, brujería, pactos con el diablo, criptozoología y casas embrujadas.
Estrenado el 13 de agosto de 1995 a través de la cadena Radio Fórmula, revolucionó el entretenimiento nocturno en México y se convirtió en un fenómeno en el culto de toda Latinoamérica. ¿Ok? Sí, El título del programa hace referencia a la famosa Mano Peluda, una de las leyendas urbanas más tradicionales del folclore mexicano, que básicamente se trata de que este mito viene de la data de la época colonial. Cuenta la historia de una mano cortada y con abundante vello que cobraba vida propia para asustar o arrastrar de los pies a las personas que se quedaban despiertas hasta altas horas de la noche. La típica de que, ay, si no te duermes temprano, te va a venir a jalar la mano peluda o así, pues, ¿no? sí, Yo me acuerdo que muy de niño sí me espantaban con eso y yo sí me la creía. Y como todo buen niño, que creíamos que las sábanas te podían proteger de todo, porque pues esas madres son antiimpenetrables por cualquier mamada, eso imagínate, sí, sí, la neta, la o neta. sea, un fuerte literal. Y sí. Bueno, el formato del programa se basaba en llamadas en vivo. La audiencia marcaba por teléfono a la estación durante la noche para contar sus propias experiencias sobrenaturales. El conductor escuchaba con respeto, manteniendo una atmósfera de suspenso, y en ocasiones enlazaba especialistas como pastores, sacerdotes o parapsicólogos para dar asesoría legal o espiritual a los afectados. Básicamente es como si yo tuviera un programa de radio y literal era como una plática directa y que Sí, tú me contaras todo lo que te había pasado, una anécdota de que viste una bruja, de que viste un duende, de que te pasó esto, te pasó aquello. Y básicamente lo que hacían es que te escuchaban y aparte pues difundían tu historia por toda la República Mexicana y partes de Estados Unidos. Ahí te daban la opción de que si querías salir con tu nombre o querías salir con el seudónimo de Anónimo, ¿no? ujú, Básicamente. sí, sí se entiende. Pero pues ya básicamente era a decisión de cada persona. Ujú, ok, ¿Ok? Es considerado el precursor espiritual de los podcasts de terror. El programa marcó a toda una generación de oyentes que sintonizaba la radio a oscuras antes de dormir, terminando sus transmisiones oficiales en vivo en enero del 2018. Aunque el formato clásico de radio ha evolucionado, se mantiene vigente en la actualidad a través de plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, bajo la marca de Historias Ocultas de la Mano Peluda. Que de hecho, si lo pueden encontrar, gente, y si lo pueden escuchar, realmente este no es el único caso chingón que tiene la Mano Peluda, tiene muchísimos más, y la verdad se lo recomiendo. Sí, 10 de 10 la verdad. sí, la mera verdad es muy recomendable. Tiene unos casos que, la neta, te sorprende hasta de lo vasto que es. Exactamente, la verdad, sí. El éxito del programa se debió en gran medida a las icónicas voces que lo guiaron a lo largo de las décadas. El pionero o el principal conductor que tuvo este programa fue Rubén García Castillo, siendo el fundador y primer conductor del programa, manteniéndose al frente desde 1995 que empezó el programa hasta el 99. Ok, Después, pero no menos importante, siguió el tan aclamado licenciado Juan Ramón Sáenz, conductor del 99 al 2010. Él consolidó el éxito masivo del programa gracias a su tono empático, serio y misterioso. Este, mm, Básicamente la diferencia entre estos dos personajes es que Rubén era como de las personas de que, haz de cuenta, yo estoy platicando contigo ujú, y un ejemplo de que te decía, oye, no, pues es que, mira, me pasó algo en la colonia Roma. No, 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 la colonia Roma, una chingonería de colonia y la chingada. Ah, no, ok. pues sí, sí, ok. Sí, es que pues ahí yo vivía con mi mamá. No, es que tu mamá. Y luego tu mamá. No, ¿cómo es posible? No, no, no. O sea, te interrumpía mucho, Sí, la sí, sí, verdad. sí, sí, entiendo. De hecho, inclusive ahí en las historias ocultas de la mano peluda, hay programas en las que habla Rubén y sinceramente te enfadas de escucharlo porque interrumpe a cada rato y no te deja meterte de lleno a la historia que está platicando el radio escucha, sinceramente. Ok, sí, A sí, sí, entiendo. diferencia de Juan Ramón Sáenz, que él literal solamente te saludaba y te decía que estaba a tus órdenes. Y no te comentaba nada hasta que tú acabaras de contar tu historia, porque él te ponía una atención y
no te daba el avión, simplemente te escuchaba. Ujú. Y lo cual, bueno, tú lo viste en la llamada de que te enseñé, Sí. literal, en ninguna parte, y no me vas a dejar mentir, no te interrumpía. No, 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 él no interrumpía, por lo general no más, nada más era, hacía preguntas en lo que le daba curiosidad para explicar más al oyente. Sí, la verdad sí, porque pues eran preguntas de que, no sé, por ejemplo, en esa llamada de qué estás haciendo ahorita, o qué vas a hacer, o ese tipo Ujú. de cosillas, pero después de que ya te escuchó tu historia, básicamente. Sí, Y después de este gran locutor, vinieron Gina Álvarez y Nacho Muñoz, productores históricos de la emisión que tomaron la conducción formal a partir del 2018, que fue pues ya cuando se terminó, ¿no? ok. Pero pues bueno. Ya te enseñé lo que viene siendo la mano peluda, ya comprendemos muy bien lo que es, cómo se consolidó y quiénes fueron sus pioneros, ¿verdad? Ujú. Ya te presenté la primer pieza del rompecabezas. Ahora vamos con la segunda, el cual es el aclamado Juan Ramón Sáenz. Pero pues yo sé que a lo mejor te estarás preguntando y también la gente se estará preguntando, bueno, pues ¿quién es este señor o por qué lo admiras tú tanto, Fénix? ¿Por qué lo admiras tanto? Porque sinceramente este señor tenía una forma de hablar que yo siendo hombre hasta yo me sentía bonito cada vez que hablaba. Sí, ¿Cómo me créeme veré? que, perdón que te interrumpa, pero créeme que sí concuerdo en eso, la neta. Su forma de hablar envolvía mucho a la gente. La verdad, sí. A mí como me hubiera encantado conocerlo en vida, como me hubiera encantado. Pero pues, bueno, pasaron cosas. Sí. Bueno, Juan Ramón Sáenz Esquivel era originario de la Ciudad de México, chilango de corazón, en aquel entonces Distrito Federal, donde nació el 19 de octubre del 62. Fue un destacado locutor de radio, abogado, criminólogo y escritor mexicano. Por eso se le daba muy bien el escucharte, porque era abogado y era criminólogo. O sea, tenía ese pensamiento de analizar primero la situación y poderte dar una respuesta. Sí, 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 se entiende. Ok. Las motivaciones de Juan Ramón Sáenz a lo largo de su carrera se Mm. dividían en tres pilares fundamentales que moldearon su estilo único en los medios. Primero, dar voz y dignidad a las personas. Su principal motor era ofrecer un espacio seguro para que la gente común contara experiencias que en otros lados causaban risa o escepticismo, y se propuso tratar cada relato paranormal con la misma seriedad de un reporte periodístico o una nota de investigación criminal. Era lo que te comentaba, analizaba todos los detalles para poder darte una solución. Sí, Ujú. Segundo pilar, rigor científico y criminológico. Al ser abogado y criminólogo, su motivación no era simplemente asustar al público, sino analizar la psicología detrás del miedo humano e intentaba encontrar explicaciones lógicas o científicas antes de catalogar un suceso como un auténtico fenómeno sobrenatural. Básicamente es como si yo te dijera que tú vivieras en una casa de madera, ujú. ¿no? Y que tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? Es que de repente se escucha como que crujidos, se escucha rechinar. Ah, pues yo te puedo decir, oye, ¿y en dónde vives? No, pues que en una casa de madera. Ah, pues es el tiempo. La madera se empieza a hinchar y empieza a hacer ese tipo de ruidos. Sí, él O sea, básicamente. Dime, dime. básicamente era, pues, ¿cómo se puede decir? Verlo de una forma neutral y no necesariamente todo anexarlo a algo paranormal, ¿no? Ya porque si otra persona le hubieras comentado eso a otra persona, te hubiera dicho, no, es que ya es un demonio, ahí está el espíritu de tu abuelita que ya se murió hace mucho, ahí todavía sigue, sin tomar en cuenta, pues, los hechos naturales que pasan, sinceramente. Sí, 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 básicamente él se lleva mucho por el análisis tanto, ¿cómo se puede decir? Sacar la lógica de los hechos. Exactamente, tú le dabas las piezas de rompecabezas y él te lo empezaba a armar para decirte, ¿sabes qué? Si estás viviendo una situación paranormal o ¿sabes qué? Pues pasa un fenómeno científico, ¿no? Ujú. Sí, Básicamente. Bueno, su tercer pilar, divulgación y preservación del folclore. Le apasionaba registrar el folclore mexicano y latinoamericano contemporáneo a través de la tradición oral, y su interés por plasmar estas historias en sus 5 libros nació del deseo
de que los casos más impactantes de la radio no se perdieran con el tiempo, lo cual logró a la perfección. ¿Por qué? Porque estas historias ya pasaron hace muchísimos años y todavía nos están dando de qué hablar hoy en día. Sí, sí se entiende lo que él quiso hacer. Básicamente, ¿cómo se puede decir? Registrar todo para que siguiera preservándose. Ándale, exactamente, preservar la información Ujú. para si en algún punto pues alguien se interesa en el tema, como nosotros, pues tenga un punto de donde partir. Sí. Muy bien. Tomando en cuenta los anteriores puntos, podemos continuar con la crónica del caso. El caso de Josué Velázquez es considerado el episodio más aterrador y emblemático en la historia del programa. Aquí viene lo chido. ¿Por qué? Porque Ujú. yo ya te estoy dando los dos pilares fundamentales. Lo que era la mano peluda, el, el conductor, Juan Ramón Sainz, que Ujú. Talla le dio ese toque especial a este caso, a esta llamada. Muy bien. Sí, sí, vamos bien. Ok, bien. Ahora sí vamos con lo chido. El Ok. suceso El suceso comenzó con una llamada en vivo en el año 2002 y se convirtió en una leyenda urbana debido a las tragedias posteriores que se le atribuyen, incluyendo la muerte del propio conductor. ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí, señor Pato? Ah, no, ninguna duda. Porque estoy escuchando que está jugando con el Xbox, ¿por qué? No estoy jugando, güey. Ah, bueno, Estoy atento, de hecho, por eso te estoy dejando de hablar, porque estoy atento a lo que estás diciendo. ok, muy bien. Bueno, continuamos. La historia, todo comienza cuando Josué Velázquez llamó desde el Monte California, confesando haber hecho un pacto con un demonio de alto rango a cambio de dinero y poder. El motivo, o su principal, ¿cómo se puede decir? Pues sí, su motor, Su motivación, su motor, como lo dijiste tú. ándale, su motivación. Su familia pertenecía originalmente a la clase media alta en México, pero perdieron absolutamente todos sus bienes en una crisis financiera. No se conoce muy bien qué clase de crisis fue, pero pues me imagino que deben ser esas rachitas en las que pues vas en, ¿cómo se llama? Vas en su vida, en su vida, en su vida y de repente pues todo te sale mal, las cuentas no salen, te falta el dinero, o sea, me imagino que debe ser relacionado a eso. Sí, me imagino yo también. Algo relacionado a eso, a las malas rachas que uno dice. Exactamente. En su desesperación, emigró a los Estados Unidos buscando el tan aclamado sueño americano que todos los mexicanos buscamos. Josué se vio obligado a trabajar jornadas extenuantes de sol a sol. A pesar de su esfuerzo, el dinero apenas les alcanzaba para comer, lo que le generó una profunda frustración y resentimiento hacia la pobreza. Más allá de la subsistencia, el joven confesó que tenía una enorme obsesión interna por poseer lujos, control y empresas a gran escala. Básicamente los sueños que tenemos todos, ¿no? De que no quieres pasar por penurias, no quieres que nada te falte, quieres estar bien, quieres estar acomodado. Básicamente no le quieres batallar con nada. Sí, sí. Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí, señor Pato? Ah, no. No, señor Phoenix. ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, muy bien. Derivado a esta situación, él se puso a buscar opciones para poder ayudar a la economía de su familia. ¿Ok? Sí. Descubrió un libro de brujería. Josué se convenció de que la única vía rápida y efectiva para revertir su desdicha era evocar a entidades oscuras, pasando 11 meses estudiando rituales antes de lograr contactar al demonio Lucifugio Rojo Kale. Ujú. Ok. Básicamente, no sé si ha escuchado el nombre de este personaje, señor Pato. No lo había escuchado. ¿Nunca? No, nunca lo había escuchado. No te preocupes porque somos dos. Y lo investigué para que me Ajá. digas. Ok, a Mira, ver. Lucifugo Rojo Kale es el primer ministro del infierno y tesorero de los demonios según el célebre Grimorio francés, el Gran Grimorio. Ok. Su nombre proviene del latín el que huye de la luz.
Se cree que domina los tesoros de la tierra y solo puede manifestarse de noche. En la tradición esotérica, este demonio destaca por lo siguiente. Ocupa el nivel más alto junto a Lucifer. Básicamente es la mano derecha de pues, Luzbel, ¿no? Sí. Mandando otros espíritus como Bael, Agares y Marvas. Su nombre central en los rituales de magia negra descritos en el Gran Grimorio, que detallan cómo invocarlo en una encrucijada y hacer un pacto a 20 años a cambio de riquezas y poder. Básicamente es como si te vendieran una casa del Infonavit que tienes que pagar de 20 años en adelante y Ujú. él te puede dar lo que tú pides, ¿no? Pero ¿a Ok. qué costo? Porque como todos sabemos, en esta vida nada es gratis. Sí, Y en exacto. el más allá me imagino que se maneja igual, ¿no? Sí. En el folclore de Grimorios, como en el Papa Honorario III, posee la capacidad de causar enfermedades y deformidades, además de crear terremotos. Lo cual es un punto interesante porque inclusive en la misma llamada que se registró, Josué Velázquez afirmaba de que él comenzaba a notar cambios en su cuerpo, que se le veía como que se le empezaba a alargar la nariz, parecían marcas con alusiones satánicas, o sea, empezaba a ver muchos cuerpos donde inclusive se tomó videos y se fotografió, Ujú. ¿no? Evidencia que a día de hoy todavía se encuentra en la red. Por si alguien tiene el interés de cómo era ver el antes y el después de este caso de Josué Velázquez, lo pueden buscar para que ustedes se den una idea de qué tan fuerte fue la influencia de este demonio sobre Josué. ¿Ok? Sí, ok, ok. Tomando en cuenta esto, y cito lo que dijo Josué Velázquez. Dijo, mi objetivo principal era en un principio tener dinero. En una ocasión encontré otro texto en hebreo antiguo donde había un pacto que refería a una de las formas más usuales de hacer contacto con Satanás en forma de una invocación. Le pedecía, aparéceteme, quiero verte, mándame a alguien, quiero saber que me estás escuchando. O sea, él estaba tan convencido y tan Ujú. desesperado que él quería recibir una respuesta de inmediato, ¿no? Sí, sí, sí. También él comenta que tuvo que aprender latín y hebreo antiguo, los cuales son dos lenguas súper difíciles de aprender, sobre todo el hebreo antiguo, porque él decía que esta era la forma más eficaz para poder contactar a estos seres. Guau. De hecho, hay un pequeño dato. De hecho, no sé si conozcas tú la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Sí, sí, esa película la vi. Ok, esta película tiene dos doblajes. La primera, que es el español latino que todos conocemos, la doblada, Ajá. y existe la original. La original tú creerás o pensarás de que fue hablada en inglés, pero no, fue hablada 100% en hebreo antiguo. ¿En serio? Sí, de verdad. Oh, no. De, de hecho, es una experiencia que la verdad no se la deben pasar. Escuchen y vean la película de la Pasión de Cristo con el doblaje original en hebreo antiguo y le Ajá. da otra atmósfera Oh, a, le da otra atmósfera a la película, sinceramente. Porque tú lo ves a Jesucristo hablando en hebreo antiguo, ves a todos los apóstoles ujú. hablando en hebreo y sinceramente te transporta 100% al evento. Y Ok. siendo francos, es una de las películas más crudas y realistas que existen acerca de la Pasión de Cristo, sinceramente. Se la recomiendo mucho. Aunque no sean creyentes, la pueden ver y ustedes van a entender perfectamente el dolor. Les transmite muy bien las emociones esa película. Ok. Bueno, Una recomendación ah, bastante llamativa, güey, pero bueno, prosigue, prosigue. no, es que sí, de hecho sí, porque eh, estos datos son los que la neta a veces valen la pena, porque te apuesto lo que quieras a que no sabías tú ese dato. No, yo no lo sabía, güey. Por eso ahorita hasta me saqué de onda. No, y pues imagínate. O sea, imagínate. Por eso dicen, e inclusive en la misma religión, en la católica, en la cristiana, en los testigos de Jehová, en cualquier religión,
dicen que la lengua más fuerte es el latín. ¿Por qué? Porque es una lengua muy apegada con los rituales, Ujú. de liberación, por eso lo utilizan mucho. E inclusive hay otro, como otro pequeño dato, hay una cruz, hay una medalla, la famosa medalla de San La de Benito. San Benito, sí. Ajá. Esa viene completamente en latín, ¿no? Sí, sí lo he visto. Tiene muchas palabras así en latín. Tiene letras, más que Ajá. nada, son las iniciales. Y básicamente esa es la principal oración que se utiliza para los exorcismos o este tipo de casos. Ajá, Es ok. más, simplemente los invito a ver un video de un exorcismo cualquiera y se va a utilizar siempre estas frases. Sí, Se va a utilizar ese sí. tipo de oraciones. Sí, sí sí, eso es cierto, güey. Porque tiene muchísimo que vi un video así de un exorcismo así, tal cual. Ujú. Y nada, la neta, de primero te saca de onda porque no sabes qué idioma están hablando. Exactamente, exactamente. Pero ya después te das cuenta de que pues es latín y es Ajá. una de las lenguas más fuertes en la religión. Bueno, whatever, ya me estoy desviando un poquito Sí, del sí, tema. sí, sí, vato, Bueno, sí, prosigue. ok. El momento cumbre de la llamada ocurre cuando Josué confiesa haber sacrificado a su abuela para sellar un pacto demoníaco, obteniendo un anillo que confirmaba el pacto que se había realizado, siendo este conocido como el anillo del rey Salomón. ¿Alguna vez habías escuchado este anillo, señor Pato? Nada más lo había escuchado en dicha llamada, pero de ahí en más no lo había escuchado. Bueno, mira, esto es lo que dice la wiki sobre este anillo, ¿ok? Sí. El anillo del rey Salomón es un legendario objeto mágico y sagrado presente en tradiciones judías, cristianas e islámicas. Según las narraciones esotéricas, como el texto apócrifo del Testamento de Salomón, este artefacto le fue otorgado al monarca por vía divina, a menudo a través del arcángel Miguel o Gabriel, para concederle virtudes inigualables. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son los poderes de este anillo? La tradición mística y el folclore popular otorga, según esto, otorga tres facultades principales: control sobre lo sobrenatural, lenguaje de los animales y comprensión cósmica. ¿Ok? Ok. Básicamente, si lo ponemos al revés, y es lo que Sí. comentaba este chavo, este Josué en la llamada, Ajá. era de que era un anillo de dominio, Sí, sí me acuerdo esa parte. porque hay que también comprender de que muchas de las cosas satánicas utilizan nuestras propias oraciones, pero la hacen a la contra, ¿no? Ujú. Sí, es E el inclusive tú idioma al puedes, revés. no, o sea, no, 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 güey, no, No, así no. yo me O ofendí. sea, sí, o sea, referente a que utilizan todo en su contra, ¿no? Ajá. Por Sí, ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio Padre Nuestro, ¿no? Ujú. Ellos tienen su propio Padre Nuestro, Ok. el cual es a la inversa, ¿no? Nosotros Ok, ok. decimos que Padre nuestro que estás en los cielos, ellos dicen que tus alas negras Ajá. cubran nuestra alma, abracen nuestras almas, ¿no? Ok, O ya sea, entendí. básicamente va un poquito de eso, es un poquito a la inversa, que también, bueno, es que como les tengo que confesar, yo hace muchísimos años fui un acólito, me enseñaron un montón de este tipo de cosas, Ajá. llegué inclusive a tener como un sustracto del libro del... Ay, se me olvidó, pero es un libro muy famoso de brujería. Ujú. No me acuerdo Un cómo se libro llamaba muy ese famoso libro. de brujería. Ajá. No me acuerdo, me suena. Creo que lo había visto hace poco. No me acuerdo el Ay, maldito libro. A ver, es que, me dio curiosidad, déjalo es que busco, sí me porque sí me acuerdo que acuerdo. la tenía. Ese libro de... El libro de la ley.
Ay, no me acuerdo. Es que sí me acuerdo de ese libro, pero no me acuerdo. Bueno, el chiste es que tenía ese libro y ahí te inclusive te decía cómo se podía celebrar una misa negra. Ujú. Las misas negras, y de verdad se los digo con toda la sinceridad de mi corazón, la verdad, nunca busquen eso. Si eres, esto es una advertencia, un disclaimer, Ujú. editor, si puedes poner aquí como señales de advertencia. Todos Sí. los datos que estamos dando en este podcast son meramente con el fin de informar y dar a conocer dicho caso. No, motivamos a que se utilicen este tipo de prácticas. Ay, ¿Acaso de que sean, acaso sí. de que quieran ser este tipo de prácticas sea bajo su propio riesgo, su bajo consentimiento? Nosotros no, motivamos a Ajá, no, hacer no. este tipo de prácticas. Y creo que ya encontré el libro. Fíjate, ahorita el que me acaba de arrojar aquí es el libro de San Cipriano. Ándale, ese mero. Ese libro, Fue ese. yo que como dato, y esto sí es cierto, no me había acordado. Ya ves que en la ciudad, aquí en la ciudad se maneja siempre una feria de libro, que es donde básicamente te Sí, venden libros en general. Ese libro ándale, lo sí. venden ahí, Ándale, pues de hecho yo lo conseguí ahí. ahí. Que Yo vuelva, lo conseguí ahí. sí, y de hecho volvemos a decir lo mismo, bandita, no vayan a hacer esto, a no ser que sea bajo su propia responsabilidad. Esto es meramente para fines de entretenimiento. Exactamente. Sí, porque ya queda bajo su consentimiento. Sí. Pero realmente en ese libro vienen muchísimas cosas, vienen recetas, te digo, ahí inclusive sale cómo celebrar una misa negra, pero sinceramente, pues son cosas que al final de este video les vamos a decir el por qué no deben hacer estas cosas, ¿ok? Ujú. Bueno, continuamos, señor Pato. Sí. Este, él, asimismo, afirmó Josué ser acechado físicamente, lastimado por entidades y arrepentido de sus actos. Asimismo, desencadenó una reacción violenta de las entidades. La situación alcanzó su punto máximo con gritos en vivo y fallas técnicas durante un intento de liberación espiritual que interrumpe la transmisión. A Ok. medio de para los que no hayan escuchado esta llamada, entre los diálogos entre Josué y Juan Ramón, se escuchan risas, se empiezan a escuchar, este, se escuchaba cómo le hablaban a Josué, pero de una forma muy, muy terrorífica, Ujú. ¿no? E inclusive en una parte de la llamada, Josué se aterra mucho porque dice que una mujer está junto con él, y Ujú. que de repente agarra, se para y se va a la cocina y de repente llega con un símbolo que sinceramente lo estuve buscando y no encontré mucha información de ese símbolo, pero Ajá. decía que era como una cruz cristiana invertida, como con un ojo de cristal, ¿no? Ok. Y le habían advertido que si él llegaba a ver eso, iba a perecer, Ok. lo cual No. pues hizo que se le infundiera bastante más el miedo a Josué, ¿ok? Sí. Como comentaba durante la transmisión, se escucharon ruidos extraños, estática inusual y la voz de Josué sonaba con un terror genuino que paralizó a la audiencia. El equipo del programa intentó realizar una oración de liberación en vivo, lo que supuestamente empeoró las manifestaciones en la casa del Josué. O sea, se empezaron a escuchar. Mucha gente afirma y piensa de que este episodio fue completamente planeado, pero sinceramente tú escuchas la llamada y tú notas y sientes la frustración, el miedo que sintió Josué en el instante. E inclusive dicen muchas leyendas, pues ahora sí se pueden decir, el amigo de mi amigo le contó a mi perro, Ujú. de que inclusive muchos radioescuchas, al momento de estar escuchando dicha llamada en vivo, empezaron a sentir algunas situaciones extrañas en su casa. Se caían cosas, se escuchaban ruidos, sentían escalofríos. Básicamente se les transmitió el terror, básicamente, pero como dice Juan Ramón Sainz, no hay que sugestionar las cosas, ¿ok? Porque ese es el Sí. peor error que podemos cometer, sugestionarse. Son cosas que no nos pueden llegar a pasar y no nos van a pasar, Sí, 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 exacto. ¿ok? Ok. Muy bien. Esto fue lo que pasó en el momento de la llamada. ¿Qué pasó? Al día siguiente de la llamada, se hizo contacto con el pastor Roberto Guaso,
quien era alguien recurrente en este tipo de casos. Las oraciones del pastor desataron gritos y supuestas agresiones físicas contra Josué, provocando más fallas técnicas en las transmisiones y un ambiente de terror que se extendía a los radioescuchas, lo que te comentaba ahorita. Ujú. Se reportó que el pastor sufrió problemas de salud y falleció tiempo después de este suceso, alimentando aún más la leyenda de una supuesta venganza por parte de entidades oscuras. ¿Ok? Ok. Y voy a decir realmente lo que muchos se pensaron. El pastor Roberto Guaso, estuve investigando un poquito más de él. Era una Ujú. persona bien centrada en su religión. Él era un pastor cristiano y básicamente pues él vivía, en su experiencia decía que él venía también de una familia donde se utilizaban la santería, vio muchas cosas que él no quería ver, pero a pesar de eso, se lavó o se purificó al momento de hacerse sacerdote o pastor, ¿no? Sí. Este pastor más bien, empezó a hacer sus rituales para poder liberar a Josué, pero por más que hacía, por más oraciones que intentaba, por más rituales que hacía, pues se notaba la frustración porque decía, él inclusive en varias ocasiones de la llamada se alcanza a escuchar como decía, es que no te quieren liberar. Y luego le cambiaba de que no va a ser fácil, pero tienes que poder, o sea, tú Ujú. tienes el poder, es cosa de que tú puedas. E inclusive llegó un punto en el que se llegó a enfrentar con los demonios en la llamada, porque le decía, empezó a escucharse los demonios y decía él, cállate, en el nombre de Cristo, cállate, te ordeno que te calles. Y no, pues no se Este. notaba nada, ¿ok? Sí, sí, sí. En algún punto de la llamada se podía notar cómo el pastor perdía los estribos, porque a pesar de sus intervenciones no podía contrarrestar el efecto de los demonios sobre el joven, el cual decía, y cito, que va a ser una frase que probablemente va a dejar pensando a más de uno: yo le hablo a Dios y no recibo respuesta. En cambio, le hablo al diablo y me contesta en segundos, en instantes. Ay, güey. Te va a dejar pensar, señor Pato. Sí, ay, pues sí, simplemente al escucharla. De hecho, hasta el escucharla en la misma llamada Ajá. te deja pensando mucho. Sí, o sea, digo, bueno, yo soy una persona religiosa en lo que conviene, pero no sé, no sé la verdad, no sé, no sé. Sí, simplemente un no sé, güey, pues. ¿Qué más podemos decir? Te deja pensando mucho. La verdad sí, porque son palabras, son frases que tú te quedas pensando de que, oye, güey, pues es que en parte no sé, es que no me quiero meter en polémicas, la verdad. No me quiero meter en polémicas, no quiero entrar en ningún tipo de este tema y pues mejor continuamos porque no quiero meterme en problemas. Sí, 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 no te preocupes. Ok, pese a las intervenciones, la situación de Josué no mejoraba, afirmando que seguía presenciando las apariciones de aquellos seres, llegando al tal punto de que los volvió a invocar para poder tratar de negociar con ellos su situación. O sea, imagínate, primero, bueno, en las primeras llamadas le decían, es que ya no tienes que hablarles, Ajá. ya olvídate de ellos, ya no te contactes con ellos. Y lo primero que hice y lo primero que hace, Sí, sí. Sí me acuerdo esa él parte de la decía, llamada. él decía que les habló para poder tratar de negociar su situación, ¿no? Que poder llegar a un acuerdo de que pues lo puedan liberar, rogarles de que lo liberaran. A lo cual decía y afirmó que los demonios le dijeron de que decían los demonios que era bobo y tonto pensar que se podía librar tan fácil de aquella situación, ¿no? Ok. Volviendo su situación sin saber que a pesar de volverlos a invocar, estaba contribuyendo a su propia desgracia. Ujú. Ujú. Así que Bien, bien, pues, bien, bien. después de aquel momento que marcó la historia del programa, se dijo que Josué continuaba su recuperación en un monasterio de California, diciendo que ya casi salía de ahí, lo cual
voy a dar un poquito más de detalles sobre esta llamada antes de pasar a la siguiente parte. Sí. Esta llamada estuvo plagadísima de, de psicofonías, estuvo de muchos contactos con estos seres, ¿no? Básicamente. Se notaba toda la desesperación, se notaba la frustración, se sentía el sentimiento que tenía Josué en ese momento, porque él ya estaba tan desesperado que ya no sabía qué hacer para poder salir de esa situación. Básicamente es el tipo, aplicó el típico de que para salir de un hoyo, en vez de, ¿cómo se dice? Si quieres salir de hoyo, tienes que dejar de cavar. Y él hacía todo lo Sí. contrario, Él ¿no? cavaba más en lugar De pararle. O sí, de sea, pararle. ya. E inclusive él decía que en un viaje en Brasil fue con un brujo chamán. Y él decía, porque hay que entrar un poquito más en el tema del anillo, ¿no? El Ajá. anillo decía que era un anillo que le quedaba guango, o sea, un anillo que le daba vueltas en el dedo, que se veía que se podía quitar con mucha facilidad. Sí. Sin embargo, en varias ocasiones trató de quitarse este anillo que recibió, y hay que recordar, recibió tras confirmarse el pacto que realizó contra este demonio, ¿no? Ujú. Él intentó quitárselo en varias ocasiones, pero no podía, a tal punto de que se llegó a dislocar el hombro. Ay, güey, ¿tanto así? Sí, que se No llegó a dislocar el mames. hombro. Sin embargo, dice que en este viaje a Brasil que realizó, llegó con un brujo chamán y que él con muchísima facilidad lo sacó, sin esfuerzo, Ok. ¿no? ¿Qué le dijo el pastor Roberto Guaso? Que realmente es verdad, de que por supuesto que lo iba a sacar, y cito, por supuesto que lo iba a sacar, solamente estamos cambiando de una identidad a otra. Pero siendo sinceros, es la misma magia, pues. Ok. Ay, Dios Mm, mío. es la misma magia. Le recomendaron de que no se metiera más en esos rollos, que buscara una persona que lo apoyara para que no estuviera solo, una persona que estuviese ahí ministrándole, ¿qué quiere decir esto? Que le ayudara espiritualmente para que, pues, Dios siguiera salvaguardando su vida, ¿ok? Sí. Como le comentaba, señor Pato, se dice que pues se metió en un monasterio donde recibió ayuda psicológica y espiritual para poder tratar su situación. ¿Ok? Sí, sí, sí. Esto es básicamente un sustracto de todo lo que pasó en la llamada. Pero realmente, señores, y como se los vuelvo a repetir, a lo largo de este ratito del podcast, se los he recomendado muchísimas veces. Si tienen la oportunidad de escuchar este episodio, que realmente no es difícil de encontrar, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden escuchar en cualquier app de streaming de su preferencia, ya sea Spotify, Apple, Amazon, cualquier lugar va a estar este episodio. Y sinceramente es un episodio que necesitan escucharlo con audífonos, porque sinceramente es una muy buena experiencia escucharlo así. Y ustedes se van a dar cuenta de que este audio transmite mucho de los sentimientos que se vivieron en ese instante. ¿Ok? Sí, de hecho lo que dices tú se transmite mucho, la neta, hasta te da escalofríos el estar escuchándolo, por lo mismo de que, como dices tú, se transmite la frustración, todos los sentimientos, incluso hasta los sonidos que se escuchan del lado de Josué. Exactamente. Y eso te da como que una sensación. Pero como les comento, recuerden que sugestionar está mal. O Sí, sea, exacto. s- son de las primeras cosas y leyes de todo este tipo de paranormal. El sugestionar está muy mal. Así que no hay que sugestionarse, señores. Bueno, inesperadamente o esperadamente, no sé cómo le quieran decir, este suceso pasó en el año 2002, ¿no? Sí, 9 años después, en 2011, Juan Ramón Sainz, que en este entonces ya trabajaba para la televisora TV Azteca, recordemos que él dejó de trabajar en Radio Fórmula en el 2010 para buscar un poquito más de horizontes, y en 2011, perdón, en 2011 entró a trabajar en la televisora de TV Azteca, de acá de Don Papi Salinas Pliego. Ya lo voy a pagar, les lo prometo. sí, sí, sí.
Ya con pues en esta televisora volvió a contactar con Josué para realizarle una entrevista en video. Josué accedió, pero puso condiciones muy estrictas. ¿Ok? Ok. Las estrictas condiciones de Josué fueron: impulsó cláusulas muy específicas bajo el argumento de protegerse a sí mismo y a los investigadores de las entidades que lo vigilaban, porque para este punto todavía las entidades estaban junto con él, güey. O sea, No. 9 años después, todavía los espíritus seguían con él, güey. Ay, güey, todavía después de tanto tiempo. Pese a que todo lo que tenía negativo en su casa lo quemó, se deshizo de él, lo único que tenía con él era el anillo del rey Salomón, Ajá. era lo único que tenía con él. Entonces Y era todavía el. veces, Dime. sí, sí, pues sí, básicamente era el anillo, Sí, básicamente era el, digamos que el ancla de estos seres. básicamente el nexo, Ajá. ¿no? Bueno, para aceptar la entrevista, Josué dijo que, en primer lugar, tenía que ser en un lugar neutral, o sea, en agua. ¿Por qué? Exigió que la reunión principal se llevara a cabo a bordo de una lancha en medio de un cuerpo de agua navegable, un Oh, laguito, pues, ¿no? ajá. Según las creencias de Josué, el agua actuaba como una barrera natural que impedía o debilitaba el tránsito de las energías demoníacas. Básicamente lo veía como el círculo de que se hacía en Bob Esponja para evitar Sí. al oso marino. Sí, básicamente así, como un tipo de escudo. Ajá, para que no te atacaran los seres espirituales. Esto lo cual tiene un poquito de lógica porque muchos de bueno, tiene un poquito de lógica y no, porque según en el esoterismo, los cuerpos de agua son un mayor, ¿cómo se puede decir? Como el cable, o sea, es Sí. transmisor de Ajá. energías, ¿no? Ok, Pueden fluir sí. muchísimas energías en el agua. Un ejemplo clarísimo, la Llorona. Sí, sí, sí. Bueno, en segundo lugar, ocultar su identidad. No permitió que se revelara su ubicación exacta del lugar ni detalles explícitos de sus empresas actuales. E inclusive en esa investigación se pueda llegar a, se puede ver que en ninguna toma se ve la cara de Josué, porque él quería Ok. pasar en completo anonimato, ¿no? Ok. Y por tercer punto, prohibió profundizar. ¿Qué quiere decir esto? Advirtió que no podía dar detalles sumamente específicos sobre los rituales o nombres de ciertos demonios, ya que eso desataría represalias físicas inmediatas en su contra. Ok, 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 ok. vamos, entendemos todo hasta ahorita. Sí, se va entendiendo todo bien, señor Vince. Ok, muy bien. Durante la grabación, Josué ya no se escuchaba como el joven desesperado del año 2002. Se mostró como un hombre frío, sereno y completamente documentado en las artes oscuras. Confirmó que el pacto funcionó. Afirmó haberse convertido en un hombre sumamente poderoso, dueño de empresas y con una gran fortuna. Eh, Reveló que tras la llamada de 2002 fue atacado por entidades y hospitalizado. Ujú. Explicó que el propio Juan Ramón Sáenz lo ayudó en ese entonces y lo apoyó para ingresar a un centro de reclusión espiritual, el monasterio, en el norte de México, donde pasó más de 5 años intentando contener las manifestaciones. Confesó que ya no se sentía arrepentido, sino una total aceptación de que su alma le pertenecía al infierno y que debía seguir cumpliendo las órdenes de los entes oscuros para mantener su estatus. O sea que básicamente hizo el famoso de date, date, es Ujú. lo que quieres, date, Sí, o ¿no? sea, básicamente, ¿cómo se dice? Agarrar el toro por los cuernos y lo que tenga que pasar, que pase. Exactamente, dejó de ir en contra de la corriente, Ujú. aceptó su destino y pues, y modo, Sí, básicamente, un YOLO, sí, ¿no? básicamente. Y pues para esta revelación, ¿cómo se llama? Para esta investigación, Ujú. para este reencuentro, ¿a qué programa crees o a qué grupo de investigadores crees que recurrieron para ayudar a Juan Ramón Sáenz?
Me imagino que en ese entonces era extra normal. Exactamente. Sí, Exacto, normal que sinceramente después todos supimos de que era un fraude ese programa, pero fue uno de los pocos programas o de las pocas investigaciones que sí se sintieron reales. sí, más que nada por cómo lo tenían elaborado, pero pues bueno, vamos a proseguir porque si indagamos más nos vamos a ir de largo. Exactamente. Bueno, el equipo de Extra Normal relató que la atmósfera durante la filmación fue sumamente densa. Juan Ramón Sainz se mostró visiblemente ansioso e incómodo en la lancha y también se notaba como si le doliera algo internamente. O sea, sinceramente, tú ves el video de la investigación y se puede ver cómo Juan Ramón se nota así como si le estuviera apretando el estómago, básicamente. Sentía dolores, sentía mareos, no se sentía cómodo. Él quería irse de ahí. ¿Por qué? Porque no, pues no quería estar ahí. Sí. De hecho, como dato, hasta se ve en varias ocasiones que lo dices tú, está bastante incómodo. ¿Sí? Los camarógrafos reportaron fallas inexplicables en el equipo técnico y algunos miembros de la producción comenzaron a sufrir dolores de estómago repentinos mientras observaban o interactuaban con Josué. E inclusive llegó el punto de que uno de los camarógrafos llegó a vomitar. Ay, güey, tanto así. O sea, imagínate qué tanta fue el ambiente, la atmósfera, Ujú. de que llegaras a tal punto de vomitar. O sea, imagínate. Sí, me imagino. La energía de haber estado muy fuerte. Así es. Bueno, después de esta investigación, pues todo pensaron que iba a ser una investigación como cualquier otra, de que pues todos lo catalogaron como un loquito más del centro, o sea, lo desestimaron bastante. Sí. La consecuencia final, la famosa maldición que se generó tras esta investigación. El 29 de mayo del 2011, Juan Ramón Sainz falleció de forma repentina. Su deceso causó un enorme impacto debido a que ocurrió pocos días después de haberse encontrado y realizado una entrevista en video a Josué Velázquez, de haberse el protagonista del caso paranormal más aterrador de su carrera. Ujú. Aunque los reportes médicos oficiales determinaron que la muerte fue por causas completamente naturales, peritonitis, es lo que dijeron los médicos, Sí. el público construyó una leyenda urbana que asegura que el locutor fue víctima de una venganza o cobro espiritual por parte de las entidades oscuras ligadas a este caso. ¿Por qué? Porque mucha gente decía que cuando Josué, porque eso fue un dato también, Josué no saludó a nadie, Ujú. no saludó a nadie más que a Juan Ramón Ok. y Tanto lo así. saludó, no, y lo saludó con la mano donde tenía el anillo. No, pues entonces. No es bueno ir y sacar ¿cómo se dice? Sugestionarse. Pero si atas cabos, todo pinta eso, güey. A que literalmente dio la vida de Juan Ramón a cambio de la suya. Exactamente. Mucha gente se quedó, e inclusive yo personalmente también creo esa teoría de que Juan Ramón, este Josué, entregó a Juan Ramón. ¿Por qué? Porque me imagino, y como lo he comentado en otras ocasiones, tuvo que entregar a la primera persona que le contó todo esto. ¿Y quién fue la primera persona? Juan, Juan Ramón. Juan Ramón, sí. Yo me imagino que así funcionó el cambio. Sí, No sé. yo también me imagino eso. De hecho, es que si te pones a pensar en el esoterismo, como dices tú, el dato que dijiste del agua, que Ujú. es conductor de energías y todo eso. Ándale. Sí. Básicamente con eso, güey. Con el Sí, o simple sea, hecho de eso, güey. yo siento que fue todo un ritual planeado, sinceramente. ¿Por qué? Sí. Porque son muchas cosas que no cuadran y pues todo pasó repentinamente. Y tú pensarás que fue algo, un caso aislado, pero no. Un Ujú. camarógrafo que estuvo a cargo de las tomas principales sufrió un aparatoso accidente
que casi, casi le cuesta la vida, literal a unos minutos, unas horas después de salir de la investigación. No manches, ¿en serio? Ujú. No nada más fue Juan Ramón, ya también se lo estaba llevando este camarógrafo. Y aparte, otro de los investigadores sufrió de graves enfermedades, a tal punto de que terminó hospitalizado. Ay, cabrón, no mames, estuvo entonces fuerte todo eso. Sí, o sea, imagínate simplemente estar ahí en medio de todo y pues que te toque sin deberla ni temerla. No manches, la neta, es que volvemos a lo mismo, güey. No, yo sí. De, Dime, dime. de hecho, este caso se compara mucho con, bueno, era una de las principales, investigadoras y la verdad le tengo un respeto, abriendo un pequeño paréntesis, a la investigadora Laura Rivas, que también era Sí, extra normal, sí, que de ella también sí me acuerdo. desafortunadamente también falleció. Ajá, de Falleció hecho, por dime, dime. temas médicos Ajá, y ahí se relaciona mucho a qué tal punto de que este tipo de investigaciones llegan a ser tan fuertes de que influyen en la vida de las personas. Por ejemplo, el primer caso fue el de Juan Ramón, ¿no? ajá, Se involucró tantísimo con Josué que básicamente se cobró su vida, ¿no? sí, Con Laura Rivas pasó algo similar. No sé, bueno, esta también se remonta y me acuerdo muy así, muy, muy escasamente, de que fue una investigación a la famosa cueva del ermitaño, sí, sí, sí me acuerdo haber escuchado eso. que porque ella decía que iba a ver el ermitaño, Ujú, pero había algo que no la dejaba pasar, que no la dejaba pasar y que no podía y que no podía, y se ajá, quedó, no pudo ver al ermitaño, e inclusive él siendo el ermitaño, él era ciego, sí, pero tenía un conocimiento en las artes místicas que tú te quedas como de wow, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque el ciego les decía a los investigadores, vinieron con una bruja blanca, ¿verdad? Laura Rivas. ujú, No, sí, pues sí. ¿Y dónde está? No, pues la dejamos allá. No, 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 es que no lo hubieran dejado, no lo hubieran dejado mm, sola, no lo hubieran dejado sola. Y ella sentía como que ese vínculo con el ermitaño. ¿Qué pasó? Ella decía que sintió que su alma se había quedado ahí. sí, porque de hecho tiempo después empezó enferma y empezó, creo que hasta hubo, ¿cómo se dice digamos que registro de ella donde dice que algo así que le estaban persiguiendo, algo así no recuerdo, porque Ajá. fue, eso ya Y, tiene y, tiempo. y deja tú, porque también se volvió a reunir con el ermitaño, por fin lo pudo conocer, pero ella decía que se sentía, se seguía sintiendo incompleta Ajá, y que llegó a tal punto, como dices tú, que la estaban siguiendo. ¿Y qué pasó? De que en estos seguimientos o en esta seguida, llegó ujú, también a ese mismo lugar y vio como, era como una penca de nopal. También sí, está la investigación que ella, enojada, frustrada, agarró un machete y empezó a romper esa penca, ajá, porque ella decía que las brujas le habían hecho algo. Porque ese cerro donde estaba el ermitaño, está lleno de brujas. ok, Y ellas eran la que no la dejaban pasar. Y ellas les sí, decía, porque inclusive llegó al punto de que llegó a tal punto de afectar su vida que inclusive casi, casi fallecía su hijo de Laura Rivas en un accidente también. ay, güey, no manches, tanto así, no, entonces sí, Sí, es lo que que yo creo, decimos, dime. yo creo que como hay como un pequeño paréntesis, yo creo que también vamos a tener que hablar completamente de De Laura Rivas, porque sí, también es un tema que pues también tiene muchos misterios sin resolver. ajá, sí, básicamente tiene mucho, hay mucha tela de dónde cortar y sobre todo el narrarlo. Exactamente. Y sinceramente, pues gente, si les gustaría escuchar acerca de Laura Rivas, una de las mejores investigadoras que tuvo a Extra Normal, sí, déjenos un comentario aquí en la caja de comentarios y se los traeremos a la brevedad. Bueno, siguiendo en el caso de de Josué Velázquez, Ujú. pues tú te estarás preguntando, ¿qué pasó?
¿Qué pasó después de que falleciera Juan Ramón? ¿Qué pasó con Josué? ¿No? Sí. Pues siento decirte, señor Pato, de que este chavo todavía sigue vivo. De hecho, creo que a lo mejor lo vas a tocar el tema, pero no hasta le hicieron, creo, entrevista. Ah, sí, de hecho voy También le para eso. hicieron entrevista, que era lo que te iba a decir, vas para allá, ¿no? Que de hecho le hicieron Ajá. todavía entrevista y bueno, no voy a spoilear más, mejor tú narra lo que sigue porque sí va y Va un poquito del probablemente tema. sí, sí, sí. Hoy en día, Josué Velázquez ha dejado atrás el anonimato total y se dedica públicamente al esoterismo y las artes oscuras como el fundador de Casa Grimorio. Si recuerdas el Grimorio, Sí, lo que comentaba con Lucifugio Rojo Cale, sí, 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 me acuerdo. ¿ok? Un negocio y comunidad digital donde ofrece presuntos amuletos, hierbas, lecturas y remedios espirituales. Se hizo básicamente un santero. Sí, Bueno, a diferencia de los años posteriores a la muerte de Juan Ramón Sáenz, donde se mantuvo completamente escondido, Josué ha comenzado a dar entrevistas, lo que decías tú. Ha aparecido en producciones populares de investigación como el podcast de Omar Crew, donde narra lo que él llama su verdad. sí. En sus declaraciones más recientes, Josué sostiene con firmeza que él no asesinó ni sacrificó a Juan Ramón Sáenz. Explica que la muerte del locutor ocurrió debido a las densas energías del ambiente espiritual con las que Juan Ramón decidió volver a involucrarse al buscar la entrevista en 2011. O sea, básicamente lo que dijo Josué es de que él se lo buscó. Ajá. Sí, O o sea, sea, el Juan Ramón, nadie lo mandó a que me volviera a buscar, nadie lo mandó a que me volviera a ayudar, él se lo buscó solito. sí, Yo no tuve nada que ver con eso. básicamente se lavó las manos. Ándale, Sí, sí. básicamente. No, es que él tuvo la culpa. Yo no le Sí, dije que me ayudara. Es como cuando tu morra cuando tu ex te dice, yo no te pedí que hicieras eso. sí. Y es que hice Sí. muchas cosas por ti. Yo no te lo Yo pedí. no te lo pedí. Sí, a huevo. O sea, básicamente agarrar y negar, decir, no, pues sabes qué, él fue. Él fue, él O sea, hizo, imagínate él que, deshizo y ya, valiéndole o madre. sea, imagínate qué cinismo de su parte. Sí, la neta. Bueno, Josué afirma que el pacto que hizo en su juventud sigue vigente y que asume con total frialdad que su alma está condenada. Sin embargo, asegura haber aprendido a sobrellevar, controlar y canalizar el constante asedio de las entidades oscuras a través de su conocimiento en alta magia. Te digo, se volvió un saltero Ujú. alto mago, ¿no? Sí, Ya sabe poner los escuditos, sabe hacer los círculos del Doctor Strange, ya, todo. sí, sí, sí. Hasta los portales. Ándale. Y como cereza del pastel, utiliza plataformas como Instagram, TikTok para promover el misticismo, atrayendo tanto a creyentes que buscan sus servicios como a miles de curiosos de internet que lo reconocen de inmediato como Josué, el de la mano peluda. Ay, Dios mío. E inclusive mucha gente dice que eso que hizo en el programa de la mano peluda solamente fue como para darse a conocer, pues. Ajá. O sea, lo utilizó como publicidad, vamos. Sí, sí, sí. Básicamente aprovechó la oportunidad. Sí, básicamente. Y sinceramente, pues, dice él que ya es un arma condenada. Ujú, ¿Quién sabe? Sinceramente, es algo precipitado decirlo así. Pero si él se considera así, pues, ni modo. ujú. ¿Qué le vamos a hacer? Sinceramente, no me tomé la molestia de buscar sus redes sociales porque sinceramente, dado a su historial, es una persona con la cual siento yo, ay ¿Qué? güey, mi mouse se está moviendo solo. ¿Qué pedo, güey? Dejando de mamadas, güey, mi mouse se está moviendo solo. Güey. Te digo algo bien Neta, idiota. Te digo algo, pero qué bien güey, idiota. qué güey. Ahorita, acá acaban de. Ay, güey. No, está la verga, acá se acaba de escuchar que me tocaron la puerta y se acaba de caer algo del otro lado del cuarto, güey. Mames. ¿Qué pedo, güey?
No mames, neta, ahorita, neta, de verdad se los juro, gente, no es mentira. Mi mouse se estaba moviendo solo, No mames. de verdad. Ay, güey. Bueno, como decíamos, no hay que ¿De sugestionarse, qué ¿ok? sugestionarse? No hay que sugestionarse. Bueno, básicamente eso es lo que pasó hoy en día con José Velázquez. Es un caso que de verdad impactó en su momento y sigue impactando todavía, dado a las declaraciones que da Josué. Sin embargo, hay algo claro. Juan Ramón Sáenz, descansa en paz, un aclamado investigador, criminólogo, abogado, una persona que lo dio todo por ayudar a toda la gente que pudo, porque él, él era una persona pulcra, Ujú. sinceramente, y que siempre buscaba el bien de los demás. Así que pues una cosa es cierta, él la intentó ayudar a este chavo, a pesar de que él fue, y hay que decirlo, un malagradecido, Ajá. pues intentó ayudarlo, lo ayudó, pero yo siento que ese tipo de ayuda no se paga así. No, de hecho, al contrario, yo soy de las personas que si te tienden la mano, nada más hasta donde es, ¿no? Y no debes de abusar ni nada, ni mucho menos tratar de provocarle un mal a la gente que te ayuda. Exactamente, exactamente, así que pues, este, ay güey, hasta ya me puse nervioso, no sé por qué. No, Bueno, este, fortuna, sacrificios y una tragedia que marcó la historia en los medios de México. El caso de Josué y la mano peluda nos demuestra que que todo poder tiene un precio y a veces se paga con la vida. Hay puertas que una vez abiertas jamás se pueden volver a cerrar. Juan Ramón Sáenz dedicó su vida a escuchar los secretos del más allá, sin saber que el caso más famoso de su carrera marcaría también sus últimos días en este mundo. Mientras las grabaciones de aquella lancha en 2011 sigan existiendo, la leyenda continuará viva en la oscuridad de la noche. Cuéntenos, gente, ¿qué les pareció? ¿Qué piensan sobre este caso? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? De verdad espero sinceramente que pues, lo haya plasmado muy bien. Es un tema que en lo personal me gustó mucho hablar con él, a pesar de que ahorita ya casi terminando me están espantando, no sé por qué. no, Sinceramente espero que lo haya hecho con mucho respeto, sobre todo a la memoria de Juan Ramón Sainz, que insisto de verdad como me hubiera encantado conocerlo en vida, pero bueno, desafortunadamente pasaron cosas y pues hay que recordar hay que recordar las palabras del pastor Roberto Guaso. Jóvenes radioescucha, no busquen lo que no deben. Esta güey ya me dio no, miedo. pues a mí también, güey, ¿por qué crees que yo me quedé callado? Ya no sé ni qué pedo, güey. Es que de Ay, verdad ahorita se empezaron, no, ya ves, bueno, ya lo hemos grabado así varias veces ajá. y pues uno está aquí, ¿no? Pero ahorita no sé por qué el ambiente se empezó a sentir medio tenso y los Güey, perros no apoyan, acá los vecinos no apoyan. estaba sacando igual, güey. No mames, está bien silencio y nomás oye a lo lejos aullar, güey. Ya sé. Y pues bueno, señores, esto fue el caso de José Velázquez aquí en El Hora de la Vida por Gamerson. Como repito, espero que les haya gustado, espero sinceramente que lo haya explasmado muy bien. Si quieren que tengamos algunas otras historias acerca de casos que han impactado la historia de México, pues pueden comentarlo. De hecho, ahí tenemos un video planeado acerca de las poquianchis. Esperemos que pues, lo traigamos pronto. Y de verdad, si quieren que inclusive también hablemos del caso de Laura Rivas, también lo podemos hacer sin ningún problema. Algún tema de crimen o algo que pasó, díganos un comentario y se lo traeremos a la brevedad. Así que pues bueno, señores, esta noche pues, señor Pato, otra vez me tocó compartir micrófono con usted, pese a que, insisto, nos están espantando, no sé por qué. La neta, yo tampoco sé, güey. Ahorita, si ya los escuchas, acaban Ey, de. Y esto ahorita no se escuchó, güey. Ahorita acaban de tirar algo de allá en el cuarto ahí donde me duermo. ey. Y
Ya, güey, por Ya, ya, favor, idiota, ya ya. no diré lo que te acabo de escuchar, pero bueno. Pues, perdón que le interrumpa, No, señor Félix. y luego tú vives en rancho, güey, o sea, ya imagina. Ahora deja de eso, güey. Que aquí como dato, aquí dicen que hay un nahual. Ay, güey, no, ya, mejor. Mejor, señor Pato, ¿dónde lo pueden ir a asustar con llamadas a las 3 de la mañana? Ah, pues estoy en todas las redes sociales como SRPato27, salvo en Twitch, que es SRPato-27. Estaré tratando de hacer directo en las mañanas. No prometo nada porque pues la neta me despierto bien tarde. Pero y si no, estaré tratando de hacer directo por ahí. Y pues, no mames, no me dio miedo, güey. Señor Phoenix, ¿dónde lo podemos acosar sexualmente y darle sustos a las 3 de la mañana? Ay, güey, no, neta, también ya me dio miedo. Bueno, como, ay, güey. Pues bueno, yo soy su servilleta Finis87. Me pueden encontrar en todas las redes sociales de esa forma, en TikTok, en YouTube, en Facebook ya no, porque estamos utilizando la página para 100% aquí Gamerson, donde les estaremos subiendo cuando se suba un video, también algunos datillos ahí curiosos y pues pueden apoyarnos dejando su like, suscribiéndose, comentando y compartir este video para que pues más gente se asuste con nosotros. Y pues esperamos de verdad que nos dejen algunas sugerencias para poder grabar acá un video que les pueda gustar de algún tema que ustedes quieran escuchar. Y pues sin nada más, señores, nosotros somos Gamerson. Esto fue la hora de la vida. Señor Pato, un gustazo volver aquí con usted. Y pues nos estaremos viendo hasta la próxima transmisión. Esperemos que ya no nos asusten como esta vez. Como Así que pues, bueno. Nos vemos, señores. Hasta la hasta próxima. la próxima, bandita.